Este video de estequiometría es el video número 7 y con este finalizamos el cuarto periodo. Si vamos a hablar de la estequiometría, estamos hablando de las leyes ponderales de la materia. Las leyes ponderales de la materia son las que determinan el comportamiento químico en cuanto a pesos de sustancias que intervienen en una reacción. Si vamos a hacer la siguiente reacción, entonces yo les digo, vamos a escribir hidróxido de aluminio que produce el óxido de aluminio más el agua. Recuerde que en el video anterior dijimos que lo que estaba antes de la flecha se denominaban reactantes, que lo que está después de la flecha se denominan productos y que la flecha siempre indica produce. Si vamos a escribir la fórmula, entonces ya sabe que el hidróxido es el OH a la menos 1. Si es aluminio, ya saben que el elemento es Al. El grupo del aluminio es más 3 y balanceamos. Más 3 y menos 1 no nos da 0, entonces 1 y 3 y se llamaría hidróxido de aluminio. Produce óxido de aluminio. Un óxido está formado por el elemento y el oxígeno. Si es óxido, recuerden que el oxígeno trabaja con menos 2 y el aluminio trabaja con más 3. Más 3 y menos 2 no da 0, entonces cambiamos 2 y 3 sería óxido de aluminio más la fórmula del agua que ustedes ya la conocen. En toda la estequiometría y en todas las reacciones químicas que hagamos a partir de este instante, siempre tienen que balancearlas. Vamos a balancear las ecuaciones por este método de tanteo o inspección, porque ya el de óxido-reducción lo hicimos en el video pasado. Recuerden que siempre dejamos de últimas los hidrógenos y los oxígenos. Entonces miramos, un aluminio, y aquí tengo dos aluminios. Para que me iguale, yo ubico un 2 aquí y me quedarían dos aluminios. Vamos con los hidrógenos. Tengo 1 por 3, 3 por 2, 6. Pero después de la flecha solamente tengo dos hidrógenos, entonces le coloco el 3. 3 por 2, 6. Y nos quedarían por balancear los oxígenos. Entonces tengo 1 por 3, 3 por 2, 6. Y después de la flecha tengo 3 aquí y aquí tengo 1 por 3, 3 más 3, 6. Es decir que la ecuación está balanceada. Cuando hablamos de las leyes ponderales, estamos hablando directamente de tres leyes que son la ley de la conservación de la masa, que la hicimos en el video anterior, donde ubicábamos los pesos y la suma de los reactantes era igual a la suma de los productos. La otra ley es la ley de la composición definida. Cuando hablamos de la ley de la composición definida, nos está hablando de que todas las sustancias siempre están formadas por una cantidad de sustancias y esos pesos siempre están determinados. Por ejemplo, si yo vamos a trabajar con el agua únicamente para poderles aclarar esa ley. Miramos el peso del hidrógeno, entonces yo digo 1 por 2 serían 2 gramos y el oxígeno serían 16, entonces 16 y 2 darían 18. Si yo quiero saber el porcentaje que hay de cada elemento en ese compuesto, lo que digo es 18 gramos serían el 100%. 2 gramos, que en este caso que son de hidrógeno, ¿a qué porcentaje equivale? Si hacemos la relación, recuerden que lo que hacemos es multiplicar 2 por 100 dividido en 18. Cuando hacemos esa operación nos da 11.11%. Quiere decir que siempre que formemos el agua, el hidrógeno va a tener una proporción del 11.11%. Si hallamos las del oxígeno, entonces hacemos lo mismo. 18 gramos es el 100%. 16 gramos, ¿a cuánto equivale? Al hacer la regla de 3 ya saben que multiplicamos 16 por 100 y lo dividimos en 18 y eso nos daría un porcentaje de 88.88. Es decir, que siempre que se forme el agua va a tener una proporción definida. La fórmula va a ser H2O y el porcentaje de hidrógeno va a ser siempre el 11.11 y el porcentaje del oxígeno siempre va a ser el 88.88. Esa sería la segunda ley de la composición definida. La tercera ley es la ley de las proporciones múltiples. Cuando hablamos de la ley de las proporciones múltiples, nos está determinando que siempre que se forme un compuesto, cualquiera que sea con el mismo elemento, va a tener un número constante con relación al otro. Por decir algo, si yo voy a formar los óxidos del nitrógeno, recuerden que el nitrógeno está en el grupo 5 y trabajaría con 1, 3 y 5. Entonces vamos a formar los óxidos. Entonces, más 1 y menos 2 no me da 0, 2 y 1. Más 3 y menos 2 no me da 0, 2 y 3. Más 5 y menos 2 no me da 0, 2 y 5. Si voy a mirar esas proporciones, entonces yo siempre voy a decir que el óxido hiponitroso va a tener una relación de 2 a 1. 2 de nitrógeno, 1 de oxígeno. Que el óxido nitroso va a tener una relación de 2 a 3. 2 de nitrógeno, 3 de oxígeno.
que el óxido nítrico siempre va a tener una relación de 2 a 5. Siempre uno de los elementos que está formando el compuesto va a ser constante, es decir, en ese caso el nitrógeno siempre va a ser 2 y lo que está cambiando es el oxígeno, entonces siempre va a ser 2,1, 2,3 y 2,5. Esa es la ley de las proporciones múltiples. Esas serían las 3 leyes que rigen el comportamiento de la materia y que se llaman leyes ponderales. Vamos a hacer ya cálculos estequiométricos, donde vamos a tener sustancias conocidas y sustancias desconocidas. Siempre una sustancia conocida van a ser los gramos que a ustedes les están dando. Y una sustancia desconocida es lo que a ustedes les están preguntando. Entonces yo voy a trabajar esta ecuación, entonces miramos. Balanceamos la ecuación y ya dijimos que estaba balanceado, entonces vamos a mirar y hacer el problema. Entonces, por decir algo, yo les voy a decir 25 gramos de hidróxido de aluminio producen óxido de aluminio más agua. ¿Cuánta agua se produce? Si voy a mirar esos dos términos, teniendo en cuenta esta ecuación, entonces yo digo, la sustancia conocida es lo que me están dando, 25 gramos de hidróxido de aluminio. La sustancia desconocida es la que me están preguntando, que en este caso es el agua. Cuando me dan una sustancia conocida y una sustancia desconocida, vamos a trabajarla con regla de 3, partiendo de que la ecuación está balanceada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hallamos el peso de la sustancia conocida, que en ese caso la sustancia conocida es el hidróxido de aluminio, es decir, que esta sustancia tenemos que hallar el peso. Y hallamos el peso de la sustancia desconocida, que en ese caso la sustancia desconocida es el agua. Los hacemos como cuando ustedes hallaban la ley de la conservación de la masa, entonces decimos 2, el aluminio pesa 27 gramos, el oxígeno pesa 16, pero tengo 3, lo multiplico por 3, y el hidrógeno pesa 1, pero tengo 3 y lo multiplico por 3. Entonces sería 3 más 48 más 27. Sumamos 27 más 48 más 3. Al hacer la suma esto nos da 78. Y este 78 lo multiplicamos por el 2 que está por fuera y nos da 156 gramos. Hacemos lo mismo con el agua. El 3 lo dejamos afuera y miramos. El hidrógeno pesa 1, lo multiplico por 2, más el peso del oxígeno que es 16. 16 más 2 me da 18 y ese 18 lo multiplico por 3 y me da 54 gramos. Con esos dos valores que yo tengo, que ya saben que es la sustancia conocida y la sustancia desconocida, lo voy a ubicar aquí arriba. Recuerden que de sustancia conocida nos dieron 15 gramos. Y la sustancia desconocida es el agua que me la están preguntando. Entonces, si vamos a hacer la relación, entonces yo coloco el hidróxido de aluminio, que es el que acabé de hallar, dice que pesa 156 gramos. El otro que necesito, que son las 3 moléculas de agua, aquí vean 2, eso pesa 54 gramos. ¿Qué me dieron? Me dieron 15 gramos de hidróxido de aluminio, es decir, que yo ubico este 15 gramos debajo del hidróxido de aluminio y mi pregunta es ¿cuánto de este? Al hacer la regla de 3, recuerde que 15 multiplicaría el 54 y dividiríamos en 156, pero debemos colocar siempre las unidades, entonces yo coloco X es igual a 15 gramos de hidróxido de aluminio por 54 gramos de agua dividido en 156 gramos de hidróxido de aluminio. Si miramos los gramos de aluminio con los gramos de aluminio, los cancelo y la respuesta me da en gramos de agua. Multiplicamos 15 por 54 y lo dividimos en 156. Al hacer la multiplicación nos da 5.1 o 5.19 gramos de agua, es decir, que cuando reaccionan los 15 gramos de hidróxido de aluminio, la cantidad de agua que se produce son 5.19 gramos de agua. Recuerden que siempre la sustancia conocida son los gramos dados y la sustancia desconocida son los gramos que nos están solicitando. Vamos a hacer otro ejemplo sencillito. Igual se pueden trabajar con todas las fórmulas, pero siempre partimos de ecuaciones que están balanceadas.
Por ahora las estamos balanceando por el método de tanteo o inspección. Entonces vamos a hacer otra. Aluminio más oxígeno produce óxido de aluminio. Hacemos la fórmula. Aluminio ya saben que es Al. Oxígeno, recuerden que lleva el 2 porque todo elemento en estado libre su número de oxidación es 0 y pertenece al grupo diatómico que incluye el hidrógeno, nitrógeno y los elementos del grupo 7. Produce óxido de aluminio. Recuerden que los óxidos se forman de la combinación del oxígeno con el elemento. Colocamos los números de oxidación. Aluminio 0 porque se encuentra en estado libre, oxígeno 0 porque se encuentra en estado libre y el aluminio pertenece al grupo 3 cuando forma compuesto, trabaja con número de oxidación más 3 y el oxígeno con menos 2. Más 3 y menos 2 no le da 0, cambiamos y nos daría 2 y 3. El segundo paso, recuerden que es siempre que tienen que tener en cuenta que la ecuación está balanceada. Los números son al azar, es decir que ustedes pueden borrar y volver a ubicar otros. Si yo inicio diría que tengo 2 aluminios, aquí tengo 1, entonces ubico un 2. Si miro aquí el oxígeno, aquí hay 3 y aquí hay 2 y una regla decía que cuando los números eran par, impar los cambiaba. Entonces como aquí está el par, yo le ubico aquí el impar. Y como aquí está el impar, yo le ubico el par. Entonces tengo 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. ¿Qué se me alteró con este 2? El aluminio. Ahora tengo 2 por 2, 4. Es decir, que yo borro este 2 y ahora lo convierto en 4. Digamos que el ejemplo dice que cuántos gramos de aluminio se necesitan para obtener 25 gramos de óxido de aluminio. Si dice cuántos gramos de aluminio se necesitan, esa sería la sustancia desconocida, sería el aluminio. Y la sustancia conocida nos dicen que para obtener 25 gramos de óxido de aluminio. Entonces ya tengo la sustancia desconocida, que es la que me preguntan, y la sustancia conocida, que es la que me dan. Como necesito la sustancia conocida y desconocida, entonces recuerde que lo que hacemos, lo voy a ubicar aquí abajo, es hallar los pesos. Entonces yo coloco el 4 de aluminio que necesito con los 2 del óxido de aluminio que necesito. Es decir, que estoy sacando la sustancia desconocida y la sustancia conocida. Hallo los pesos. El aluminio pesa 27, entonces ya sabe que lo multiplico por 4. 4 por 7, 28, 4 por 2, 8 y 2 que llevo, 108 gramos sería el peso del aluminio. Hago lo mismo con este, 2, 27 lo multiplico por 2 porque, y 16 lo multiplico por 3. Hacemos la suma, sería 16 por 3 da 48 y 27 por 2 da 54. Si sumo 48 más 54 me da 102. Y este 102 pues lo multiplico por 2, entonces nos daría 204 gramos de óxido de aluminio. Entonces ya tengo los dos datos. Tengo los 204 del óxido de aluminio y tengo los 108 gramos de aluminio. Entonces yo coloco 108 gramos de aluminio producen 204 gramos de óxido de aluminio. Lo que me dieron, ¿qué me dieron? 25 gramos. Mentiras, aquí no, porque me dieron fue 25 gramos de óxido de aluminio. Como me dieron óxido de aluminio, pues debo ubicarlo debajo del óxido de aluminio. Por favor, tengan en cuenta eso porque si le dan gramos de óxido de aluminio, pues tienen que ir acá. Si le dan gramos de aluminio, tendrían que ir acá. Pero la sustancia conocida son 25 gramos de óxido de aluminio, por eso lo ubico debajo del óxido de aluminio. Y mi pregunta es, ¿cuánto necesito de este? Si hago la regla de 3, recuerden que ustedes colocan X es igual a 25 gramos de óxido de aluminio por 108 gramos de aluminio dividido en 204 gramos de óxido de aluminio. Recuerde que los de un mismo término se cancelan, gramos de aluminio con gramos de aluminio, y la respuesta directamente me da en gramos de aluminio. Cancelamos los óxidos y me dan los gramos de aluminio. Entonces X sería igual a 13.23 gramos de aluminio, porque aquí cancelamos los gramos del óxido de aluminio con los gramos del óxido de aluminio. Vamos a hacer otro ejemplo de este tema de hallar sustancias desconocidas y miramos luego otra variante. Vamos a hacer con la siguiente ecuación. Vamos a colocar ácido fosfórico más hidróxido de calcio
produce fosfato de calcio más agua. Recuerden que para escribir fórmulas ustedes deben ver los iones. El ácido fosfórico es el mismo fosfato y recuerden que el ion fosfato es PO4 a la menos 3. Si es ácido ya saben que iría el hidrógeno de primeras, entonces más 1 y menos 3 nos da 0, cambiamos 3 y 1. Más el hidróxido de calcio, el ion hidróxido ya saben que es OH a la menos 1. El calcio Ca con número de oxidación más 2. Más 2 y menos 1 nos da 0, cambiamos 1 y 2. Produce fosfato de calcio. El ion fosfórico es el mismo ion fosfato, o sea que el PO4 a la menos 3 es el mismo ion fosfato de calcio. Ya saben que es más 2 y menos 3 nos da 0, cambiamos 3 y 2. Y siempre se libera agua. Nuestro primer paso siempre será escribir ecuaciones, el segundo paso será nivelar. Dejan los hidrógenos y los oxígenos de últimas, entonces comencemos con los elementos. ¿Cuántos calcios? 1, ¿cuántos calcios? 3, es decir que aquí ubico el 3. 3 por 1, 3 y 3. Luego miramos los fósforos, que es el otro elemento. Entonces, ¿cuántos fósforos tienen acá? 1 por 2, 2, y aquí tienen 1, es decir que yo ubico un 2 para que me queden los dos fósforos. ¿Cuántos hidrógenos tengo ahora? Tengo 2 por 3, 6, más 1 por 2, 2 por 3, 6, 6 más 6, 12. Después de la flecha tengo 12, entonces ubico el número 6, 6 por 2, 12 para que me quede balanceado. Miramos los oxígenos. 4 por 2, 8, más 2 por 1, 2 por 3, 6, 8 más 6, 14. Después de la flecha tengo 4 por 2, 8, más 6 por 1, 6, 8 y 6, 14, y la ecuación está balanceada. Nos dicen 107 gramos de ácido fosfórico, o sea, nos dicen 107 gramos de ácido fosfórico reaccionan con suficiente hidróxido de calcio. ¿Cuánta agua se produce? Entonces la sustancia conocida es esta y la sustancia desconocida es el agua. Hallamos los pesos de la sustancia conocida, ácido fosfórico porque nos dieron gramos, y de la sustancia desconocida que nos están preguntando. Entonces miramos común y corriente. 2 dejo por fuera, el hidrógeno pesa 1, lo multiplico por 3, más el fósforo pesa 31 y solamente hay 1, más 16 por 4. Sumamos 64, 31 más 3. Al sumar esto nos da 98 y este 98 lo multiplicamos por 2, entonces nos daría 196 gramos de ácido fosfórico. Hacemos lo mismo con el agua. Entonces sería 6, el hidrógeno pesa 1, lo multiplico por 2, más 16 que pesa el oxígeno, 16 más 2 me da 18, y ese 18 lo multiplico por 6. Al multiplicarlo por 6 nos daría 108 gramos. Voy a ubicar esto aquí en la parte de arriba para que necesito. Tenemos que 196 gramos de ácido fosfórico producen 108 gramos de agua. 107 fue lo que me dieron, pero de ácido fosfórico, es decir, que lo tengo que ubicar aquí, 107 gramos de ácido fosfórico. ¿Cuánta agua produce? Y hacemos la regla de 3. Recuerden que tienen que multiplicar 107 gramos de ácido fosfórico por 108 gramos de agua y lo dividen en 196 gramos de ácido fosfórico. Cuando hacen esa relación, recuerden que cancelan gramos de ácido fosfórico y la respuesta que me queda son gramos de agua. X igual 107 gramos de ácido fosfórico por 108 gramos de agua dividido en 196 gramos de ácido fosfórico. Cancelamos los gramos de ácido fosfórico y la respuesta nos queda en gramos de agua. Es decir, que cuando 107 gramos de ácido fosfórico reaccionan,
lo que van a producir en agua son 58.9 gramos de agua. Tenemos la siguiente ecuación: ácido sulfídrico más oxígeno produce agua más óxido sulfuroso. Ya la balanceé, entonces miremos si está bien balanceada. 2 por 1, 2 azufres, aquí tengo 2 azufres. Tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos, y aquí tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos. Y tenemos 3 por 2, 6 oxígenos, y aquí tenemos 2 por 2, 4 más 2, 6 oxígenos. Cuando vamos a hablar de una ecuación, también podemos hablar de moles, moléculas y átomos. El número que aparece aquí al inicio de toda reacción se lee como moles o como moléculas. Yo puedo decir que tengo 2 moles de ácido sulfúrico o tengo 2 moléculas de ácido sulfídrico. Aquí puedo decir que tengo 3 moles de oxígeno o tengo 3 moléculas de oxígeno. Aquí tendría 2 moles de óxido sulfuroso o 2 moléculas de óxido sulfuroso. Y aquí tendría 2 moles de agua o 2 moléculas de ácido sulfuroso. Si voy a hablar de átomos, yo podría decir que tengo 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno y 2 por 1, 2 de azufre. 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. 2 de azufre, 4 de oxígeno. Y aquí tendría 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Recuerde que estos números también indican moles y moléculas. Entonces, por decir algo, si nos dice que el ácido sulfídrico reacciona con el oxígeno y produce agua y óxido sulfuroso. ¿Cuántas moles de óxido sulfuroso? Cuando nos dicen cuántas moles, quiere decir que la sustancia desconocida, cuántas moles de óxido sulfuroso se producen si reaccionan, o sea, la sustancia conocida, 15 gramos de ácido sulfídrico. Entonces nos están dando la sustancia conocida, que son los 15 gramos de ácido sulfídrico, y nos están preguntando que cuántas moles de óxido sulfuroso se producen a partir de esos 15 gramos de ácido sulfídrico. Como ya tenemos la ecuación balanceada, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener en cuenta que nos están pidiendo moles de óxido sulfuroso, pero nos están dando gramos de ácido sulfídrico. Como nos están dando gramos de ácido sulfídrico, quiere decir que yo debo pasar esto a gramos, y esto sí lo debo en moles. Entonces, el hidrógeno pesa 1, lo multiplico por 2, y el azufre pesa 32. 32 más 2 me daría 34, multiplicado por 2 me daría 68 gramos de ácido sulfídrico. ¿Por qué lo pasé a ácido sulfídrico? Porque me nos están dando gramos de ácido sulfídrico. Me preguntan aquí moles de SO2, pues yo ya digo que 68 gramos de ácido sulfídrico producen ¿cuántas moles? Pues producen 2 moles de óxido sulfuroso. Ahí no le hallo peso porque me están diciendo que son moles. La pregunta es 15 gramos de ácido sulfídrico, entonces esos 15 gramos de ácido sulfídrico los ubico debajo del ácido sulfídrico. Me preguntan cuántas moles produce. Hacen la multiplicación 15 gramos por 2 moles y lo dividen en 68. Entonces hacemos la regla de 3. Entonces ubiqué 15 gramos de ácido sulfídrico por 2 moles de óxido sulfuroso dividido en 68 gramos de ácido sulfídrico. Cancelamos los gramos de ácido sulfídrico con los gramos de ácido sulfídrico, multiplicamos 15 por 2 y dividimos 68, y esa respuesta nos da 0.44 moles de SO2. Entonces, cuando les doy gramos y tienen que hallar moles, recuerden que ustedes utilizan los números que aparecen acá. Siempre este número indica moles y moléculas, y los gramos ustedes los hallan y los determinan por la tabla periódica, hallando los pesos, y hacen la relación siempre buscando la regla de 3. Vamos a hacer otro ejercicio de los mismos, pero entonces vamos a trabajar con las fórmulas. Recuerden que el carbonato de calcio es el ion carbonato es CO3 a la menos 2. El calcio es Ca, y ya sabe que es a la más 2. Más 2 y menos 2, 0. Más calentamiento. Recuerden que cuando ustedes hicieron la consulta de clases de ecuaciones o reacciones químicas, aparecía un triángulo. Ese triángulo significa que la reacción necesita calor para poderse llevar a cabo. Ese calentamiento lo que va a hacer es que esta reacción se descomponga. Entonces, ¿qué va a producir? Recuerden que aquí trabaja con 4, sería para producir el óxido carbónico más el óxido de calcio. Si en la ecuación nos dicen, por ejemplo, ¿cuántas moles de carbonato de calcio se requieren para obtener 20 gramos de óxido de calcio? Entonces, sustancia desconocida son las moles de carbonato de calcio, en ese caso de CaCO3. Y la sustancia conocida nos dicen
que son los 20 gramos de óxido de calcio que se quieren obtener. Entonces, los 20 gramos de óxido de calcio. Miramos que la ecuación esté balanceada, entonces tenemos un calcio, un carbono, 3 oxígenos y tengo 2 más 1, 3, es decir, que la ecuación está balanceada. Nos dicen cuántas moles de carbonato de calcio, entonces ya sabemos que aquí hay una mol. Entonces no necesitamos hallar el peso porque nos dice que lo que nos están mandando a hallar son moles. Se producen con 20 gramos de óxido de calcio. Como de ese sí nos están dando gramos, hallamos los pesos. El calcio pesa 40 y el oxígeno pesa 16. Sumamos 40 más 16 me da 56 gramos de óxido de calcio. Esos 56 gramos de óxido de calcio me producen una mol, que es el número que está aquí, de carbonato de calcio. Me dan 20 gramos, entonces los ubico debajo del óxido de calcio y me preguntan cuántas moles. Hacemos la regla de 3, entonces sería X es igual a 20 gramos de óxido de calcio por una mol de carbonato de calcio dividido en 56 gramos de óxido de calcio. Cancelamos los óxidos de calcio, los gramos, y la respuesta nos da en moles de carbonato. Multiplicamos 20 por 1 y lo dividimos en 56 y eso nos da 0.35 moles de carbonato de calcio. Entonces deben tener en cuenta esas relaciones cuando les doy gramos y les doy moles para que no hallen los pesos si no hay necesidad. El tema siguiente que vamos a ver en esta geometría es un tema que se conoce con el nombre de reactivo límite. Un reactivo límite en una ecuación química es aquel que impide que la reacción continúe. Entonces, por decir algo, yo tengo 3 moléculas de hidrógeno y tengo 3 moléculas de oxígeno y les digo que formemos moléculas de agua. Recuerde que las moléculas de agua están formadas por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, si yo voy a coger esto, yo digo, necesito 2 hidrógenos y 1 y formo una molécula de agua. Ubiquemos aquí otro hidrógeno para que nos quede más fácil. Entonces, necesito otros 2 hidrógenos y formo otra molécula de agua. ¿Qué se me acabó aquí? Se me acabó el hidrógeno. ¿Qué me está sobrando? Oxígeno. Quiere decir que el que me impide que yo siga formando más moléculas de agua es el hidrógeno, y como el hidrógeno se me acabó, por eso recibe el nombre de reactivo límite. Lo que me sobra en este caso es el oxígeno, entonces recibe el nombre de reactivo sobrante. Cuando vamos a hallar reactivo límite, en cualquier ecuación siempre nos van a dar 2 sustancias conocidas y una sustancia desconocida. Cuando vamos a hacer la regla de 3, tenemos que tener en cuenta que a las sustancias conocidas se le deben hallar los pesos. Una vez que le hallamos los pesos, hacemos la regla de 3 tomando uno de los 2 valores que nos hayan dado. Y luego hacemos por último la regla de 3 para hallar la sustancia desconocida. Nos dicen en la ecuación, 20 gramos de sodio reaccionan con 15 gramos de oxígeno, cuánto óxido de sodio se forma o se produce y cuál es el reactivo límite. Lo primero que tenemos que hacer es la ecuación, entonces dice que el sodio reacciona con el oxígeno y produce óxido de sodio. El sodio está en el grupo 1, el oxígeno con 2, cambiamos y 2 y 1. Siguiente paso, balanceamos por tanteo. 2 de sodio, tengo 1, ubico un 2. 2 de oxígeno, tengo 1, entonces ubico aquí un 2, 2 por 1, 2 y 2. ¿Qué se me alteró? El sodio, 2 por 2, 4. Es decir, que yo borro aquí y ubico ahora un 4. Nos dieron 2 sustancias conocidas. Dense en cuenta que nos dieron una sustancia conocida que es el sodio y otra sustancia conocida que es el oxígeno. Es decir, que tanto al sodio como al oxígeno yo le tengo que hallar los pesos. Y me dieron la sustancia desconocida que es el óxido de sodio, es decir, que esta es la sustancia que debo averiguar, por lo tanto es la sustancia desconocida. Pero primero, antes de hallar la sustancia desconocida, yo debo conocer quién es el reactivo límite. Cuando vamos a hallar el reactivo límite, hacemos una regla de 3 y ustedes comparan los valores. Entonces el sodio pesa 23 y lo multiplico por 4. Al multiplicarlo nos da 4 por 3, 12, nos daría 92 gramos de sodio. El oxígeno pesa 16, lo multiplico por 2 y nos daría 32 gramos de oxígeno. Y hallemos de una vez el peso del óxido de sodio, entonces sería 2. El sodio pesa 23, lo multiplico por 2
el oxígeno pesa 16, lo multiplico por 1, sumamos 16 más 46 y nos daría 62. Y ese 62 lo multiplicamos por 2, entonces nos daría 124 gramos de óxido de sodio. Es decir, que ya tengo los valores y los pesos de lo que necesito. ¿De quién? De gramos de sodio, gramos de oxígeno y del óxido de sodio. En ese caso tengo que hallarlos todos. Cuando voy a hacer la regla de 3 para hallar el reactivo límite, entonces tomo uno de los dos valores de las sustancias que me dieron, 20 gramos y 15 gramos de oxígeno. Pueden tomar cualquiera de los dos y la respuesta no va a cambiar. Entonces, suponiendo ustedes van a tomar el 20, entonces yo digo 20 gramos de sodio, supongamos, perdón, y aquí iría la X. Entonces ya saben que 92 gramos de sodio reaccionan con 32 gramos de oxígeno, 20 gramos de sodio con cuánto reaccionan. Hacen la regla de 3 común y corriente. Entonces, ¿a qué es igual esa X? A 20 gramos de sodio por 32 gramos de oxígeno dividido en 92 gramos de sodio. Cancelo las sustancias con las sustancias iguales, en este caso gramos de sodio y gramos de sodio, y multiplico 20 por 32 y lo divido en 92. La respuesta que me da es que X es igual a 6.9 gramos de oxígeno. ¿Qué van a hacer? El valor que acaban de hallar, 6.9, lo comparan con el que yo les di de oxígeno. En ese caso, con los que yo les di de oxígeno fueron 15, es decir, que ustedes necesitan 6.9 y yo les doy 15 gramos de oxígeno. Si ustedes necesitan 6.9 y yo les doy 15, significa que les va a sobrar oxígeno, porque es como si yo les di, ustedes necesitaran 6 pesos y yo les regalo 15 pesos. Entonces, como ustedes solamente necesitan 6 y yo les doy 15, les van a sobrar 9 pesos. Entonces, lo mismo va a suceder. Como ustedes necesitan 6.9 gramos de oxígeno y yo le di 15, quiere decir que esta sustancia es la sustancia sobrante, es decir, la sustancia que sobra. Si esta es la sustancia que sobra, el oxígeno, pues la otra sustancia, en este caso el sodio, sería el reactivo límite. Porque ustedes comparan lo que necesitan con lo que le dan. Si le sobra, quiere decir que la otra sustancia es el reactivo límite. En este caso, el reactivo límite es el sodio. Entonces, como ya determinaron quién es el reactivo límite, ustedes ya trabajan con el sodio y con la sustancia desconocida que es el óxido de sodio. Entonces, dijimos que el sodio pesaba 92 gramos. Ya no necesitamos este, por lo tanto lo borro. Entonces sería 92 gramos de sodio. 46 gramos de sodio, 46 gramos, 4 por 3, 12, no mentira, sí, 92 gramos de sodio producen 124 gramos de óxido de sodio. Lo que me dieron, no lo que ustedes obtuvieron acá, es lo que me dieron. 20 gramos de sodio, ¿cuánto de esta forma? Y hacemos la regla de 3. X es igual a 20 gramos de sodio por 124 gramos de óxido de sodio dividido en 92 gramos de sodio. Cancelan gramos de sodio y la respuesta nos da 26.9 gramos de óxido de sodio. Y así se hallan, siempre hallando primero el reactivo límite. Cuando determinan el reactivo límite, toman los gramos que les haya dado y hacen la siguiente regla de 3. En esto de reactivo límite siempre van a ser 2 reglas de 3. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo de reactivo límite. Carbono más oxígeno produce óxido carbónico. Recuerden que el carbono es C, el oxígeno lleva el 2 y el óxido carbónico es CO2 porque el carbono trabaja con más 4. En el problema nos dicen que 5 gramos de carbono reaccionan con 10 gramos de oxígeno y nos preguntan que cuánto óxido carbónico se forma. Recuerde que las dos sustancias conocidas en este caso es el carbono y el oxígeno, y la sustancia desconocida es el óxido carbónico. Hallamos los pesos, ya saben que el carbono pesa 12 gramos y el oxígeno pesaría 32 gramos, porque pesa 16 por 2 me daría 32. Vamos a hallar el reactivo límite, entonces vamos a tomar los 10 gramos de oxígeno y vamos a saber cuánto de carbono necesito. Entonces hago la regla de 3. X es igual a 10 gramos de oxígeno por 12 gramos de carbono y lo dividimos en 32 gramos de oxígeno.
Cancelamos gramos de oxígeno con gramos de oxígeno y la respuesta nos da en gramos de carbono. X sería igual a 3.75 gramos de carbono. Es decir, que yo necesito 3.75 gramos de carbono. ¿Pero cuánto carbono me dieron? Me dieron 5 gramos. Como me dieron 5 gramos, quiere decir que me está sobrando. Ustedes solo necesitan 3 y yo les doy 5. Quiere decir que me sobra 1 punto algo. ¿Cómo me sobra? Quiere decir que este 5 ese es el reactivo sobrante. Si el carbono es el reactivo sobrante, pues el oxígeno sería el reactivo límite, es decir, que trabajamos con el otro. Cogemos ya la ecuación para hallar el reactivo límite, entonces ya no necesito el carbono, sino solamente necesito el oxígeno con el óxido carbónico. Entonces voy a borrar esto porque ya no lo necesito. Hallamos el peso del óxido carbónico, entonces sería 12 más 32 y me daría 44 gramos, o sea que 32 gramos de oxígeno producen 44 gramos de óxido carbónico. El reactivo límite es 10 gramos de oxígeno, entonces 10 gramos de oxígeno, ¿cuánto de este produce? Entonces sería igual, X sería igual a 10 gramos de oxígeno por 44 gramos de óxido carbónico dividido en 32 gramos de oxígeno. Cancelamos gramos de oxígeno y nos quedarían gramos de óxido carbónico. Multiplicamos 10 por 44 y lo dividimos en 32 y eso nos da 13.75 gramos de óxido carbónico. Repasemos ese ejercicio porque ya con ese finalizo reactivo límite. Entonces, nos dan dos sustancias conocidas que son 5 gramos de carbono y 10 gramos de oxígeno. Nos dan una sustancia desconocida que es el óxido carbónico. Para poder hallar el reactivo límite, yo tomo los valores del carbono y del oxígeno y hago una regla de 3. Cuando hago la regla de 3, comparo el valor que me sale con el que me dan. Si el que me sale es menor al que me dieron, quiere decir que ese es el reactivo sobrante. Y la otra sustancia, en ese caso el oxígeno, es el reactivo límite. La segunda regla de 3 la hago con el reactivo límite, entonces ya sé que es oxígeno, entonces hallo el peso del oxígeno que es 32, hallo el peso de la sustancia desconocida que es óxido carbónico, tomo los 10 gramos que me dieron y hago la regla de 3, 10 por 44 dividido en 32, cancelo los gramos de oxígeno y la respuesta me queda en gramos de óxido carbónico. Cuando hacemos ecuaciones, las ecuaciones también tienen un rendimiento, es decir, puede influir que la pureza de las sustancias, que haya sustancias que reaccionen más rápido que otras o que haya sustancias que no reaccionen entre ellas. Cuando hablamos de porcentaje de rendimiento, existe una fórmula que se debe tener en cuenta que dice que el porcentaje de rendimiento es igual al producido real sobre el producido teórico por 100. ¿Cuál es el producido real? El producido real es cuando nos dicen, por ejemplo, que se hizo una reacción en laboratorio y que se obtuvieron 20 gramos de calcio a partir de 500 gramos de carbonato de calcio. Entonces, el producido real es el que le dicen a usted que se obtuvo en el laboratorio o que se obtuvieron. El producido teórico, ¿cuál es? El que ustedes hallan con la regla de 3, es decir, todo lo que estábamos haciendo anteriormente son producidos teóricos, porque lo estamos haciendo a través de una ecuación y a través de una regla de 3. Tienen que diferenciar siempre que el producido real aparece en la ecuación y el producido teórico lo tienen que hacer. El producido teórico lo deben hacer con los datos que les den. Entonces, por ejemplo, les dicen 30 gramos de amoníaco se obtienen a partir de 50.82 gramos de óxido hiponitroso. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de la reacción?
Primero que todo tenemos que hacer la ecuación. Entonces la ecuación general nos dice que el amoníaco, la fórmula es NH3, reacciona con oxígeno y produce óxido hiponitroso. Recuerden que si es hiponitroso el nitrógeno trabaja con 1 más agua. Esa es la ecuación general. ¿Qué tengo que tener en cuenta en la ecuación general? Que se obtuvieron 30 gramos de amoníaco y que esos se obtuvieron a partir de 50.82 gramos de óxido hiponitroso. Pero inicialmente recuerde que ustedes antes de hacer cualquier cosa deben mirar que la ecuación esté balanceada. Entonces miramos, un nitrógeno hay aquí y aquí hay dos nitrógenos. Como aquí hay dos y aquí hay uno, le ubico el 2 acá. 2 por 1, 2 y 2. Vamos para los hidrógenos. Tengo 2 por 3, 6 hidrógenos. Y aquí tengo 2. Un número que multiplicado por 2 me da 6, sería 3. 3 por 2, 6. Vamos para los oxígenos. Tengo 2 aquí, pero aquí tengo 1. Y aquí tengo 3. 3 más 1, 4. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 4? 2. 2 por 2, 4. Y la ecuación está balanceada. ¿Qué me están diciendo? Que se obtuvieron 30 gramos de amoníaco. Si me dicen que se obtuvieron, quiere decir que ese es el producido real. Pero yo no conozco el producido teórico porque dice que estos 30 se obtuvieron a partir de 50.82 gramos de óxido hiponitroso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que hallar el peso del amoníaco que me dieron y el peso del óxido hiponitroso para poder hacer la regla de 3 para hallar el producido teórico. Entonces, hacemos como hemos venido. Entonces sería 2, el nitrógeno pesa 14, el hidrógeno 1 por 3, 3. Entonces sería 17 por 2, daría 34 gramos de amoníaco. Y hacemos lo mismo con el óxido hiponitroso. Entonces sería 14 por 2 daría 28, más 16 nos daría 44 gramos de óxido hiponitroso. Hacemos la regla de 3. ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces ya saben que ¿cuántos gramos? Ustedes no van a tomar los gramos de amoníaco porque esos son los que se obtuvieron, es decir, que es el producido real. Lo que necesitan saber es cuánto verdaderamente se obtendría con 50.82 gramos de óxido nitroso. Y hacemos la regla de 3. La voy a hacer aquí para que ustedes la puedan observar en la parte de abajo cuando ya reemplacemos acá. Entonces hacemos 34 gramos de amoníaco producen 44 gramos de óxido hiponitroso. La pregunta es, con 50.82 gramos de óxido hiponitroso, ¿cuánto amoníaco se obtiene? Es decir, que multiplicarían 50 gramos de óxido hiponitroso, lo multiplicarían por 34 gramos de amoníaco y lo dividirían en 44 gramos de óxido nitroso. Al hacer la multiplicación y la división nos da que X es igual a 39.27 gramos ¿de qué? De amoníaco, porque es lo que nos están preguntando. Ya tenemos un valor del amoníaco, que es el producido real. Ahora me falta el otro valor del amoníaco, que tiene que ser el producido teórico, que es este que yo acabé de hallar en la regla de 3. Siempre las reglas de 3 me arrojan producidos teóricos. Y ahora sí reemplazo. Entonces yo digo, el porcentaje de eficiencia es igual al producido real. ¿Cuál es el producido real que me dieron? 30. Sobre el producido teórico, ¿cuál fue el que acabé de hallar? 39.27. Y esto lo multiplico por 100. Es decir, que 30% dividido en 39.27 me da el porcentaje real y eso equivale al 91.6%. Y así se halla la eficiencia o producto de eficiencia de todo compuesto. Vamos a hacer otro ejercicio y finalizamos con ese ejercicio. No olviden que estamos trabajando en eficiencia de la reacción, que es igual al producido real sobre el producido teórico por 100. El producido real es el que se obtiene a partir de una sustancia dada. El producido teórico es el que hacemos a través de la regla de 3. Por ejemplo, vamos a hacer uno, dice el peróxido de bario. Entonces, ya saben que si es peróxido, el oxígeno trabaja con -1, ubicamos el bario que está en el grupo 2 y balanceamos, más 2 y -1 no nos da 0 y cambiamos peróxido de bario, más agua. Produce óxido de bario. Recuerden que los óxidos es la combinación del elemento con el oxígeno. Si es óxido, trabaja con -2 y el bario con +2. Más 2 y -2, 0.
más el oxígeno. Recuerde que el oxígeno lleva como su índice 2 y en estado libre lleva 0. Hidrógeno lleva como su índice 2 y en el estado libre lleva 0. Miremos que la ecuación está balanceada. Un bario, un bario. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Y tenemos 2 más 1, 3 oxígenos, y aquí tenemos 1 más 2, 3 oxígenos, es decir que la ecuación está balanceada. El problema dice, a partir de 300 gramos de peróxido de bario, se obtienen 153 gramos de óxido de bario. ¿Cuál es la eficiencia de la reacción? Recuerden que nos dicen que a partir de 300 gramos de peróxido de bario, es decir, que nos están dando esta, que sería 300 gramos de peróxido de bario para poder hallar el producido teórico. A partir de estos se obtienen 153 gramos de óxido de bario, es decir, que este sería el producido real. Cuando nos dice se obtuvieron, ya saben que es el producido real. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hallar el producido teórico. Para hallar el producido teórico, pues ya sabe que hallamos el peso de la sustancia conocida en ese caso y de la sustancia desconocida. El bario pesa 137, más el oxígeno pesa 16 por 2, 32, entonces 137 más 32 nos daría 169 gramos de óxido de bario, de peróxido de bario, perdón. Vamos para el óxido de bario. El bario pesa 137 y el oxígeno pesa 16. Si sumamos 137 y 16, nos daría 153 gramos de óxido de bario. Entonces ya sabemos que 169 produce 153 y los 300 que me están dando necesito saber cuántos produce. Entonces recuerde que multiplican 300 por 153 y lo dividen en 169. Al hacer la operación nos daría 271.5 gramos de óxido de bario. Ya tenemos el producido real, que es el que nos dice que se obtuvo, que en ese caso son 300. El producido teórico, que en ese caso lo obtuvimos, es 271.5. Hallamos entonces el producido real. Reemplazamos porcentaje de eficiencia es igual al producido real, que dice que se obtienen, donde aparezca la palabra obtiene, ya saben que ese es el producido real, 153 gramos. Sobre el producido teórico, que es el que acabamos de hallar, que es 271.5, y lo multiplicamos por 100. Entonces 153 por 100 dividido en 271.5 nos da 56.3%, que equivale a la eficiencia de la reacción. Con ese tema finalizamos este video y en la unidad de aprendizaje les enviaré el tema de consulta. Entonces, no olviden que el producido real es el que le dice que se obtienen y el producido teórico es el que usted halla a través de una regla de 3. Luego los dos, coge los dos, los multiplica por 100 y siempre el porcentaje nos va a dar menos de 100.